Bienvenidos a la sesión número 4 del curso de diseño de estructuras de albañilería. Esta sesión corresponde al tema de análisis sísmico estático. Ya hasta este punto hemos verificado ciertas condiciones en cuanto al modelamiento, la definición de los materiales, la definición de los elementos estructurales para el sistema de albañilería. Hemos asignado lo que son las cargas. Y por último hemos evaluado si presenta irregularidades o no. Una vez ya seguido este procedimiento, lo que procede es evaluar el comportamiento que va a tener el sistema. De acuerdo a la distribución de muros que hemos definido en la estructuración, vamos a analizar las respuestas de la edificación ante el sismo, observando sus solicitaciones y también las deformaciones que presente. Para ello se va a realizar el análisis sísmico, que se basa en analizar la estructura cuando es sometida a un movimiento sísmico, un movimiento telúrico. ¿Por qué se analiza bajo esta solicitación o por qué se realiza este procedimiento de análisis? Primero y lo principal es porque necesitamos estar seguros de que la estructura pueda proteger y salvaguardar la vida de las personas que habitan cada diferentes tipos de edificaciones. Eso es lo principal, ¿no? Es lo que se quiere y es la filosofía de diseño con la cual nosotros diseñamos y dimensionamos las secciones tanto transversales de los elementos como la cantidad de acero que va a requerir la estructura. Eso es lo primero, y para ello la normativa ya establece dentro del análisis sísmico, la E030 ya establece dos tipos de análisis con los cuales nosotros podemos diseñar. Primero está el análisis estático y luego está el análisis dinámico. En este caso primero vamos a ver el análisis estático, en qué consiste y las respuestas que debemos obtener a partir de la salida de datos de la estructura. El objetivo de esta sesión es aprender el procedimiento correcto para la realización del análisis sísmico estático a una estructura de albañilería en base a los lineamientos normativos, ya sea la E030 y la E060. Aunque como sabemos todo está relacionado, ¿no? También la E020 y la E060 de concreto, ¿no? Y también la de cargas, la E020. Como teoría vamos a ver en qué consiste el análisis sísmico, luego el análisis sísmico estático y en este caso el análisis en albañilería, según lo que establece la E070, basado en el esfuerzo axial máximo y las consideraciones que indica para el análisis estructural. Para ello primero vamos a ver en qué consiste el análisis sísmico. El análisis sísmico tiene como objetivo efectuar una aproximación de la respuesta de una estructura ante la ocurrencia de un evento sísmico. Estas respuestas están basadas principalmente en la resistencia. Hoy en día el criterio ha evolucionado e interesa conocer las respuestas basadas en los desplazamientos. Para evitar realizar análisis más profundos a una estructura, se considera que las fuerzas obtenidas se encuentran en el rango elástico e incursionarán de igual manera en el rango inelástico. Según la norma técnica peruana de edificaciones del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, la E030, basada en el diseño sismorresistente, este método, haciéndose referencia al análisis estático, consiste en representar las fuerzas horizontales sísmicas que actúan en los centros de masa de cada nivel de la edificación. Se podrá realizar este tipo de análisis para aquellas estructuras de concreto armado que sean regulares e irregulares, pero hasta un máximo de 30 metros de altura, y para estructuras de albañilería, que es nuestro caso, como máximo una altura de 15 metros. Aproximadamente, si consideramos 3 metros de entrepiso, sería 5 pisos, ¿no? Como máximo sería una edificación de 5 pisos, para el caso de albañilería. Con respecto al análisis sísmico de edificios, ahora ya establecido según la E070, indica que para el análisis se debe utilizar los siguientes tipos, ¿no? Un sismo severo, que se realiza según lo establecido en la E030, y un sismo moderado, que vendría a ser
la mitad de los valores que han sido producidos por el sismo severo. Mediante estos dos tipos de sismo es que se realiza el diseño, obteniéndose los resultados, ¿no? Ahora, dentro de las verificaciones para el sistema de albañilería, hay que obtener lo que hace referencia al esfuerzo axial máximo que se encuentra en la E070. Esta verificación del esfuerzo axial máximo se realizará en todos los muros portantes en ambas direcciones, tanto para la dirección X como para la dirección Y correspondiente en la edificación, y se deberá cumplir las siguientes condiciones. Por ejemplo, tenemos que el esfuerzo máximo es igual a la carga sobre la longitud por T, que es el espesor de muro. Esta fórmula de acá, la carga sobre la longitud por el espesor del muro, ¿no? También tenemos que el esfuerzo debe ser menor o igual que 0.2 la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, menos 1 más la H, que hace referencia a la altura, sobre 35 por el espesor del muro al cuadrado, ¿no? Igual será menor que 0.15 la resistencia de la unidad de albañilería del muro, ¿no? Donde P es la carga, ¿no? La carga de gravedad máxima, incluyendo el 100% de sobrecarga, y L es la longitud total del muro, ¿no? T vendría a ser su espesor. Todo esto está descrito en la E070. Pueden verificar justamente en este artículo. Ahora toca analizar algunas verificaciones para el análisis estructural de este sistema de albañilería. Lo que indica la E070 para el análisis estructural es que el análisis se debe realizar por métodos elásticos, teniendo en cuenta los efectos que causan las cargas muertas, cargas vivas y cargas sísmicas. Además, la determinación de la cortante en la base se realizará de acuerdo con lo estipulado en la E030, que es de diseño sismorresistente, ¿no? Todo lo que se refiere a la fuerza cortante basal. Las fuerzas cortantes se realizarán considerando la rigidez de cada muro portante, es decir, torsiones. La rigidez de los muros se deberá, para el cálculo, agregar el 25% de las secciones de los muros que lleguen a estos perpendicularmente o considerando 6 veces el espesor del mismo. Esto es una consideración que también que es importante y que vamos a ver y realizar dentro del modelado en los ejemplos, lo que se refiere a la asignación de este 25% en aquellos muros que llegan a otros de forma perpendicular. El módulo de elasticidad y módulo de corte se considerará de acuerdo con la norma E060 de concreto armado. Con respecto a la determinación de las acciones sísmicas, esto ya está estipulado en la E030, establece unos parámetros sísmicos para determinar la fuerza cortante basal, en este caso más conocido como el SUX, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, o lo mencionamos así a grosso modo, donde se obteníamos este factor sísmico, ¿no? Esto sale a partir de lo estipulado en esta norma E030, donde primero tenemos el factor de zona, que vendría a ser el Z, y como mencioné, si es que no se acuerdan, mencioné que el Perú estaba clasificado en 4 zonas sísmicas, donde la zona 4 y 3 son las que presentan mayor aceleración, justamente acá, ¿no? 0.45G y 0.35G. La zona 4 es la que está más aledaña a la costa, la zona 3 está en la parte intermedia y la zona 2, y por último la zona 1. Acá hay una zona 3 adicional que se ha actualizado porque hubo un sismo de gran magnitud en esta región y por ello se consideró como zona 3 esta región, esta parte, ¿no? Cada zona está asignada por un factor Z, el cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal, ¿no? Justo como mencioné, en un suelo rígido con una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Luego tenemos diferentes tipos de perfiles de suelo. Tenemos como si el suelo tiene las características de ser una roca dura, tendrá como tipo S0. Ahora si presenta roca y suelos muy rígidos será S1, suelos intermedios será S2, suelos blandos será S3 y S4 será condiciones excepcionales, ¿no? Todo esto está detallado en la E030. De acuerdo al tipo de suelo, como vemos acá, y a la zona, se puede establecer un valor de S, el parámetro de S, donde también existe el periodo, un rango de periodos, de acuerdo a los perfiles del suelo. Si fuera S2,
nuestro periodo estaría en el rango de 0,6 y 2. Luego tenemos un factor de amplificación. Está relacionado con el suelo, con las características del sitio y el periodo fundamental de vibración. Luego tenemos el factor de uso e importancia, que también lo mencionamos anteriormente, ¿no? Justo había mencionado que existen diferentes tipos de categorías, categoría A, B, C, y tenemos una D, ¿no? De edificaciones temporales nada más, que básicamente son construcciones provisionales, depósitos que se construyen en cualquier tipo de proyecto de mediana a gran envergadura dentro de las instalaciones o construcciones provisionales, como son casetas, almacenes, ¿no? Esto tiene otra consideración porque no es una estructura como tal. En sí se clasifican en A, B, C. Y dentro del A tenemos dos tipos, ¿no? Justo había dicho que era el A sub 1 y A2, donde el A1 corresponde ya a centros de salud, públicos, privados, ministerios. El A2 ya viene con edificaciones de gran envergadura, como son los puertos, aeropuertos, estaciones de bombero, instituciones educativas, ¿no? Los colegios, universidades. En la clase B están los coliseos, centros comerciales, cines, teatros, estadios. Y en la clase C están las edificaciones comunes, ¿no? Como son viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Dependiendo del tipo de edificación va a haber un factor, ya sea 1.5, 1.3 o 1. Luego tenemos el factor R, que va a depender del tipo de sistema estructural que consideremos para la estructura. Si fuera de acero, sabemos que existen diferentes tipos de sistemas para el acero: SMF, OMF, SCBF. Todo va a depender si es que es puro pórtico o presenta arrastramiento, ¿no? Luego tenemos los de concreto armado, todos los sistemas estructurales que existen: el de pórticos 8, el dual, que hace referencia a los muros estructurales y pórticos. Luego los que son netamente muros estructurales y los de muros de ductilidad limitada. Todo esto es cuando prima el concreto armado. Para nuestro caso, que es el de albañilería, tenemos que el coeficiente es de 3, ¿no? Aunque creo que la actualización me parece que se había modificado a 5 o 3. Voy a verificar un momento. Esta me parece que es una de las últimas, la del 2019. Así que vamos a verificar eso. Bueno, acá están las zonas, ¿no? Zona 4, 3, 2, 1. Los factores de zona. Acá está qué tipo de roca presenta cada tipo de suelo, ¿no? Roca dura, a qué se hace referencia, a qué hace referencia el S1, el S2, el S3. Está basado en el esfuerzo admisible. Los parámetros de sitio, los de amplificación y los usos, ¿no? El U. ¿A qué se denomina cada elemento? Esto también deben saber, porque el hecho de que haya un muro no quiere decir de que o haya presencia de muros de corte o de placas, no quiere decir que sean muros estructurales. También puede ser considerado pórtico, ¿no? Todo va a depender de, en este caso, la fuerza que se lleven los muros o la fuerza que se lleven los pórticos, ¿no? Acá están para que lo lean. Acá se denomina cada tipo de sistema de acero. Y lo que nos interesa es esto. Y albañilería 3, ¿no? Ya está bien, entonces. Vamos a considerar eso como coeficiente de reducción para albañilería es el 3. Acá justamente están las irregularidades que vimos en la clase pasada. Listo. En nuestro caso sería este factor R3. Como mencionamos, el factor en sí de reducción de la fuerza sísmica va a ser el R sub 0, que depende del sistema estructural, como vimos acá, este R sub 0. En este caso sería 3 y va a depender del factor de irregularidad tanto en altura como en planta. Multiplicamos y obtenemos este factor R general, ¿no? Luego tenemos la fuerza cortante en la base. La fuerza cortante basal, como mencioné, es básicamente basada en el sux sobre R por el peso, ¿no?, de la edificación. Con esto tenemos la fuerza cortante basal en cada dirección de análisis.
Con respecto a la distribución de fuerza sísmica en altura, la norma la E030 también establece esta fórmula. La fuerza es igual a, o sea, la fuerza por piso es igual a este factor alfa por la fuerza cortante basal, y este factor alfa está definido de esta manera: por la carga, por la altura, o sea, la altura de entrepiso, por este factor K, por la sumatoria de cargas por la altura, por K, pero basada en un n, ¿no? N hace referencia al número de pisos, K es el exponente relacionado con el periodo fundamental de vibración de la estructura en la dirección considerada, ¿no? Para t menor a 0.5 segundos, este factor de K va a ser igual a 1 si es que nuestro periodo, ¿no?, es menor a 0.5 segundos, y si el periodo es mayor a 0.5 segundos vamos a considerar este factor de K multiplicando el periodo que nos sale del análisis por 0.5 más 0.75. Ojo que esto debe ser menor a 2. Luego tenemos el periodo fundamental de vibración, que ya lo vimos, y esta es una fórmula aproximada de poder calcular el periodo de la estructura. Existen varias estimaciones con respecto al cálculo. Tenemos el de establecidos en la E030. Vamos a ver un momento. Acá está. Esta vendría a ser una fórmula más exacta para calcular el periodo de vibración. Justamente es una alternativa, ¿no? Pero este me parece que es más exacto. Sin embargo, lo que se suele utilizar es esta, ¿no?, que vendría a ser la altura de la edificación, la altura total, sobre un coeficiente C sub t, que va a depender del tipo de sistema estructural. Vamos a verlo mejor en el PowerPoint, donde en este caso, si es de concreto armado y no presenta muros de corte, se va a considerar 35. También para pórticos dúctiles, o sea que presenta una cierta cantidad de muros, pero en este caso de acero, con uniones resistentes a momentos y no presenta arrastramientos. Este es un pórtico de acero neto. Sí, este es un pórtico de acero neto con uniones resistentes a momentos, que vendría a ser el SMF. Cuando vimos la clasificación, vamos a ver un momento, retrocedemos, sería este, ¿no?, el pórticos resistentes a momentos, el SMF, pórticos dúctiles con uniones resistencias a momentos sin arrastrres, ¿no? Vamos a considerar como 35. Para el de 45 tenemos los pórticos de concreto armado con muros, en este caso la presencia de muros, pero básicamente basado en los ascensores y escaleras. Y para 0, ya ahora sí vienen los pórticos que sí presentan arrastramiento, y este factor de 70 va a ser para edificios de albañilería, que en nuestro caso, y para todos aquellos edificios de concreto armado duales, o sea, pórticos y muros de corte, muros estructurales netos y muros de ductilidad limitada. Para nuestro caso utilizaríamos este 60. Y por último viene algo muy importante, que es el límite de distorsiones. Nosotros sabemos que la estructura, cuando ya analizamos sísmicamente, vamos a tener fuerzas cortantes basales y vamos a tener desplazamientos de entrepiso. Obviamente debe existir un límite en ese desplazamiento que se genera en la estructura por entrepiso, y eso está establecido en la E030. Va a depender del sistema estructural que nosotros hayamos considerado dentro de la estructuración y del diseño, donde si nuestra estructura es de un sistema basado en albañilería, el límite de la deriva será de 0.005. Asimismo, hay una estimación del peso sísmico, que justamente es lo que se asigna dentro del mass source en etapas. Justamente les mencioné que había que calcular el peso sísmico del mass source, ¿no?, y va a depender del tipo de edificación que consideremos. Por ejemplo, si están en el uso categorías A y B, se va a tomar el 100% de la carga muerta y un 50% de la carga viva. Para edificaciones tipo C, como viviendas, ¿no?, hoteles, restaurantes, va a ser el 100% de la carga muerta y el 25% de la carga viva. Es por eso que se coloca 0.25. Para depósitos se toma el 80% del peso total. Para azoteas y techos se toma el 25% de la carga viva. Y esto básicamente ha sido la teoría necesaria, básica, porque sabemos que principalmente para la E030
es un mundo aparte, no aparte, pero necesita muchas más consideraciones por mencionar, ¿no? Que poco a poco los iremos viendo y que ustedes pueden ir leyendo basado en la E030, que es lo que básicamente es el diseño sísmico. Así que ya saben que toda la información ya está proporcionada dentro de la E030, todas las consideraciones, y lo mismo para albañilería, que es la E070. No se olviden que cualquier consulta siempre lo pueden realizar a través del foro y desarrollar su tarea para poder pasar a la siguiente sesión. Esta tarea va a ser basada en el desarrollo de los ejemplos que vamos a ver a continuación.